Hola, eh, llevo un tiempo trabajando con mi impresora 3D, una Ender 3, y bueno, la tengo trabajando en mi cuarto y cuando la hago funcionar hace mucho ruido. Entonces, he estado buscando opciones para cambiar los drivers que tiene porque la tarjeta por defecto que es esta, si se dan cuenta, tiene los drivers integrados en la misma tarjeta, entonces no se puede cambiar. Además, bueno, tiene conexiones muy básicas para los sensores básicos que tenemos. Y yo he estado buscando otras opciones eh, para cambiar los drivers. Los drivers de esta tarjeta varían de acuerdo al modelo, bueno, sí, al periodo de fabricación. Y estos drivers son los A4988. ¿Qué son estos de aquí? Que son utilizados, son los más comunes, pero no tienen ningún tipo de control de ningún tipo de control en cuanto a la señal del motor, o sea, solo mandan las señales y ya. Entonces eso hace que genere mucho ruido. Y buscando otras opciones, encontré una tarjeta de control que es bastante barata, bueno, bastante barata para lo que cuesta una tarjeta de control más profesional, que es una SKR Mini 3, que es esta de aquí. Esta tarjeta es de Victreetech, como aquí dice, y bueno, la principal ventaja que esta tiene son sus drivers. Esta tarjeta de control tiene los drivers TMC2209 que son silenciosos y además son configurables por software. Tienen conexión UART que permite enviarle información al microcontrolador acerca de qué es lo que está ocurriendo y pues puede manejar algunas variables. Y si se dan cuenta, tiene muchas más conexiones que la tarjeta de Creality original. Algunas conexiones que me gustaría destacar es que tiene tres conexiones para ventiladores en esta parte. Y eso es algo interesante porque en la tarjeta anterior el controlador del extrusor, no el de capa, sino el del extrusor, eh, estaba conectada directamente a 24 volts, o bueno, estaba energizado todo el tiempo. Entonces cuando tú encendías la máquina, inmediatamente comenzaba a sonar el ventilador. Y ahorita ya están controlados por software, o bueno, por el microcontrolador, y eso hace que ya no se encienda luego. Hay otras conexiones, por ejemplo, tiene una conexión para tarjetas TFT de este lado, eh, tarjetas touch, por si tienes una tarjeta, una pantalla de ese estilo. Tiene un conector para luces NeoPixel. Bueno, tiene algunos puertos que a lo mejor no se van a utilizar muy seguido. Por ejemplo, tiene estos puertos de aquí, los SWD. Tengo entendido que son puertos para eh, programar el microcontrolador, pero de una manera, eh, sí, o sea, sí, para programarlo, si tienes un programador universal. eh, y pues cargarle el bootloader o cualquier otra cosa. Entonces es más configurable esta tarjeta que la anterior y su característica principal es justamente esa que tiene drivers silenciosos, pero además bueno, eh, tienen microcontroladores distintos. El microcontrolador original de la tarjeta Creality, la 4.2.2, es un STM32F103. Y ese microcontrolador es un microcontrolador básico, pero una... Bueno, la tarjeta que yo tengo tiene otro microcontrolador, que es el GD32F303. Ese microcontrolador es de otra marca, obviamente, pero yo pensaba que no estaba soportado. O sea, lo que se hace por lo general es tienen un set de instrucciones muy parecido y se configuran de una manera muy parecida y por lo tanto puedes cargarle un firmware, digamos, hecho para el STM32F103, pero
pero en este microcontrolador. Este microcontrolador en realidad tiene prestaciones bastante buenas, incluso tiene una unidad de cálculo de punto flotante, pero el firmware, que en este caso es Marlin, no lo soporta. Entonces, em, yo pensaba que no estaba soportada de manera directa por Marlin, pero me encontré de repente con que sí lo soporta, nada más que tienes que utilizar otra nomenclatura al momento de compilar el firmware. Em, pero esta tarjeta VictorTech tiene un microcontrolador STM32G0B1, que es una ARM Cortex M0, y tiene una frecuencia menor que el que tiene la placa original que yo tengo. Tiene una frecuencia de 64 MHz y el que yo tengo puede llegar hasta 120 MHz. Esto depende de cómo esté configurado el firmware. A pesar de que pueden llegar a estas frecuencias, no quiere decir que se vayan a configurar a estas frecuencias. Entonces, no debería de influir eso, por lo menos. Y bueno, al parecer yo pensaba que no, pero los dos están soportados. Pero bueno, la razón por la que yo tengo esta tarjeta de control es justamente los drivers y no el microcontrolador. Pero aún así, hay, como les comentaba, ahorita quiero instalarle Marlin, pero en un futuro me gustaría instalarle Clipper. Y ya que la tarjeta de control, bueno, se puede reprogramar, pues es muy práctico, ¿no? Entonces, em, es eso, o sea, primero voy a instalar esta tarjeta de control en la máquina. Se tiene que hacer algunas pequeñas adaptaciones, más que nada con el ventilador del hotend, que se tiene que poner un conector especial, que ya les enseñaré. La voy a instalar, voy a cargar el firmware porque leí por ahí que había algunos problemas con el firmware que te venía en la página, ya que el BLTouch no funciona. Mi máquina tiene un BLTouch de Creality, entonces también tengo que ver ahí el tema de los colores, y pues ya cuando la instale les enseño los cambios que tuve que hacer para instalarla. Bueno, pues esta es la electrónica bueno, los cables de la máquina. Y bueno, por ahí hay varios cables. Unos son, por ejemplo, estos son los motores de los ejes X, Y y Z. Estos son unos son los motores, los cables que alimentan la placa, la base, la cama caliente, y otros son los que son la fuente de poder. También están los sensores de límite. Yo aquí solo tengo dos porque, como les mencioné, yo tengo un BLTouch. Entonces aquí solo está el eje Y y el eje X. El eje Z se controla con el BLTouch. Estos son los sensores de temperatura, tanto de la cama caliente como del extrusor. Y estos de aquí que tienen como telita son el calentador del extrusor. Pero aquí la modificación que se tiene que hacer es con los ventiladores. Este es el ventilador de capa y este es el ventilador de el hotend. Entonces, o sea, la placa de control, la SKR Mini, tiene tiene este conector con una terminal como esta. Entonces yo lo que hice fue comprar uno de estos. Bueno, compré todo el paquetito, ¿no? Tiene las terminales con el cable, pero pues yo solo ocupo un cable. Y también compré un kit de termorretráctil de distintos tamaños, y pues este es el que le queda. Entonces, bueno, así ya voy a poder voy a poder soldar de una manera más limpia, ¿no? Porque no tengo que poner cinta aislar. Y bueno, vamos a soldar esto y vamos a ver si tiene un firmware precargado o no. Bueno, entonces ya conecté la mayoría de cables. Los únicos que se tienen que fijar que hay polaridad es en el de la cama caliente, que bueno, están diferenciados, pero me imagino que ha de ser una resistencia, entonces tampoco debería de tener polaridad. Y bueno, la polaridad que sí se deben de fijar es la polaridad de la fuente de poder. Y igual, el extrusor, el cartucho calefactor del extrusor no debería de tener polaridad. Lo demás pues son conectores, entonces no debería de tener ningún problema. Bueno, entonces
Este debe de ser el ventilador del hotend, este de aquí, este de aquí, el que yo soldé. Así fue como quedó. Y pues se ve bonito, bueno, se ve bien, ¿no? Entonces ok, es que creo que no se alcanza a ver, pero bueno, el conector de este de aquí, el del fondo, debería de ser el fan número 2 y ese corresponde a la electrónica, entonces ese no lo tenemos que conectar. El que está a un lado es el fan 0 y ese corresponde al enfriador de la capa, que es este de aquí. Entonces ese lo vamos a conectar ahí. A ver si puedo conectarlo con todo y cámara. A ver. Ay. Bueno, lo voy a pausar y ahorita les enseño. Ok, ahí ya lo conecté. Y después hay otro conector aquí, que es este de acá. Este. Y ese es el fan número 1, el ventilador número 1, y ese corresponde al hotend. Entonces ese lo conectamos ahí. Va así. Vamos a ver si puedo conectarlo. Ok, y ya está. Entonces, de hecho fue bastante fácil. Lo más difícil fue estos los de los motores, porque están un poco cortos. Entonces no es fácil que lleguen al lugar donde tienen que llegar. El que me preocupa un poco más es porque es el ventilador el cartucho calefactor del extrusor, porque se dobla un poco. Pero bueno, creo que lo puedo empujar un poco más y ya ahorita queda bien. Y bueno, lo demás pues se conecta así normal, el Bell Touch. Aquí a ver si alcanzan a ver. Ese jumper que está ahí, ese debe de estar en esa posición, ya que ahí es el regulador de 5 volts de la placa. Si lo ponen en la otra posición, es el regulador de 5 volts, pero externo. Entonces no, tienen que utilizar este que es el de la capa. Bueno, al menos de que hayan comprado el otro regulador. Y ahorita nada más falta acomodarlo y encenderlo a ver si tiene algún firmware cargado. Pero también tengo que cargar el firmware correspondiente al BD Touch, porque me imagino que debe de tener el normal, el de serie. Entonces ahorita que la encienda les enseño. Ok, en este caso, como no sé si la placa ya trae un firmware precompilado, bueno, ya instalado, lo que voy a hacer es instalarle uno nuevo. Entonces, para eso, la marca de Victreetech ya te ofrece el firmware compilado. En su página, en la página de la placa, hasta abajo viene la sección de firmware. Y aquí te muestra dos opciones, que es Clipper y Marlin. En este caso yo por el momento voy a escoger Marlin. Y aquí te muestra dos opciones, que es para la Ender 3 y la Ender 5. Yo en este caso tengo una Ender 3. Y como yo tengo el sensor de Belle Touch, me da dos opciones. La primera solo hace el autonivelado. Y la segunda tengo entendido que utiliza el Belle Touch como el sensor de Z, ¿no? Bueno, ahí lo dice. Entonces ya a mí me interesa esta tercera opción. Entonces nada más le doy clic. La descargo en este botoncito de aquí. Y la guardo en una micro SD. En este caso lo tengo que renombrar como firmware.bin. Y listo. Y ya lo doy en guardar. Entonces ya si vemos la carpeta, aquí está el firmware. Es un archivo binario. Y solo lo tenemos que meter a la tarjeta y encenderla para que cargue el firmware. Entonces ahorita les enseño cómo se carga. Bueno, pues aquí yo ya monté la máquina, ya la cerré. Y bueno, vamos a proceder a montar el firmware. En este caso lo que tenemos que hacer es meter la micro SD en la ranura de la placa. En este caso esta ranura no tiene ningún sistema de expulsión, o sea, solo se mete así y se mete hasta la mitad, hasta donde llega. O sea, ya no puedo meterla más.
Y después solo tenemos que encender la máquina para que empiece a cargar el firmware. Entonces, en cuanto enciende, detecta el archivo y lo comienza a cargar en la placa. Cuando aparece la pantalla de boteo, es que ya está cargado y ya podemos utilizar la máquina de manera normal. Bueno, aquí quería mostrarles un error que me apareció utilizando el firmware que descargué de la página del fabricante. Cuando yo quiero hacer home, se supone que primero debe de ser home en el eje X, después en el eje Z y en el eje Y, perdón, y al último en el eje Z. El sensor lo que hace es despliega la sonda que tiene y baja poco a poco hasta tocar la cama. Y en ese momento retrae la sonda y ya ahí sabe que está en el home de Z. Pero en este caso solo despliega la sonda y la vuelve a retraer. Y así se queda un rato hasta que me marca en la pantalla de la máquina un error. Este error creo que sucede porque hay una versión del VLTouch o una configuración del firmware en la que se tiene separar dos de los pines del VLTouch y conectarlos en el puerto del sensor de Z. Pero en este caso mi VLTouch no lo necesita, ¿no? Y ahora lo que se tiene que hacer es recompilar el firmware para que ya no considere el pin del sensor de Z y solo considere el puerto del VLTouch. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, bueno, para recompilar el firmware de la placa que yo instalé, no voy a explicar todo el procedimiento porque se haría muy largo, pero básicamente tengo que descargar el firmware de aquí. Yo descargué esta versión, que es la última estable, y descargué los archivos de configuración para la placa, que se encuentran aquí. Es la misma página, nada más que tienen que buscarla. Después, bueno, se tienen que copiar estos archivos al directorio principal o sea, ya una vez que descargan el zip, descomprimen esta parte, se van a esta carpeta que dice Marlin y aquí copian los archivos. Ok, después pueden abrir esta carpeta con aquí lista con Visual Studio Code y necesitan dos extensiones. Una es esta, que es la de Marlin Firmware, que está aquí, y en cuanto descargan esta, se les instala esta, que es la de Platform mío. Está aquí. Entonces, bueno, si copian bien los archivos, debería de aparecerles la información en la extensión de Marlin de manera correcta, o sea, lo que corresponde a su placa. Y yo en mi caso tengo que configurar varios archivos. Cuando abren la carpeta se configura todo en automático. Entonces yo me tengo que ir a este archivo de aquí y... no. Y en mi caso, esto es para una configuración, una impresora de serie sin el sensor VLTouch, pero en mi caso yo quiero activarlo. Entonces me tengo que ir a esta línea y descomentar esta parte. Después, mi error, el por qué mi impresora no funcionaba, era por esta línea. Esta línea lo que dice es que el sensor va a tener dos pines conectados a los pines del sensor de límite del eje Z, ¿no? O sea, yo tengo el puerto correspondiente al límite del eje Z, al sensor del límite del eje Z, y aparte tengo el puerto de 5 pines correspondiente al VLTouch. En mi caso, yo no tengo yo no voy a utilizar los dos pines del sensor de Z, solo voy a utilizar el VLTouch. Entonces tengo que comentar esta línea y descomentar esta. Ok, ahora después tengo que configurar el sistema de autonivelado. En este caso yo quiero utilizar este de aquí, que bueno, esto es más por recomendación que he visto en otros videos que lo configuran así. Entonces, bueno, lo voy a dejar así, ¿no? También tengo que configurar esta línea, que lo que hace es que antes de que mida el home en Z, se va a la mitad de la cama, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo hago esto, se activan estas dos. Y aquí dice que se va al centro de X y al centro de Y. Luego tengo que configurar la distancia entre la boquilla
y entre la boquilla y el sensor. En este caso aquí viene una explicación de cómo es que se mide la distancia. Y en mi caso sería menos 46 y menos 6. Ok. Y ya lo guardo. También tengo que configurar esta parte de aquí. No sé si esto es en este archivo de acá. Creo que sí. Ok, tengo que descomentar esta línea. Esto es porque no siempre se queda, o sea, como el sensor detecta la cama a una altura más por encima de lo que debería, tengo que configurar un offset y tengo que configurar estas dos opciones. En este caso, yo voy a dar así. Y con esto lo que me va a permitir es cambiar ese offset, o sea, decirle que cuando el sensor detecte la cama, todavía tiene que bajar un poco más para que la boquilla pueda tocar la cama. Y junto con eso tengo que activar estas dos opciones, que, bueno, esta ya está activada. Y tengo que activar... No, creo que ya no tengo que activar ninguna otra. Esta. Esta de aquí. Y ya, activando estas dos opciones ya debería de poder configurar todo. Entonces, ya que está configurado, bueno, por ejemplo, puedo hacer otra configuración. También se puede personalizar, en este caso. Pero, por ejemplo, hay una aquí. Aquí le puedes decir quién compiló esta versión. Entonces, en este caso fue Big3Tech quien lo configuró. Pero pues como yo lo estoy configurando ahorita, bueno, reconfigurando, puedo cambiar el nombre, ¿no? Y puedo también cambiar o sea, decirle que utilice estos dos archivos que son los de boot, los de la pantalla de boot. Y bueno, ya que tengo todo esto configurado, ahora sí lo guardo, me voy aquí y hay dos opciones para compilarlo. Esta versión tengo entendido que es para utilizar opciones de depuración y otras cosas que para la mayoría de gente no deben de, no son relevantes, ¿no? Entonces ya lo único que tengo que hacer es darle en build. Va a empezar a descargar archivos, los va a compilar todo esto. De hecho, aquí en esas opciones, para que ustedes puedan ver cómo es que lo hace, yo voy a quitar esta que dice Silent Build, que lo que dice es que, o sea, no va a mostrar tanta información. Entonces, si la desactivo, va a mostrar toda la información para que vean cómo es que se compila. Entonces ya le doy en Build y va a empezar la compilación. Va a tardar un rato, depende mucho del poder de procesamiento de su computadora. Y bueno, cuando termine, les enseño cómo queda. Bien, una vez ya compilado el firmware, genera una carpeta y si le damos clic aquí, nos abre esa carpeta. Este archivo es el firmware ya compilado, ¿no? Y si se dan cuenta aquí te muestra todo lo que tuvo que compilar para construir el firmware. Este archivo lo pasamos a la carpeta. Yo ya lo había compilado anteriormente, pero de todas maneras lo puedo pasar y lo reemplazo. Entonces el proceso es el mismo que hace rato. Metemos la micro SD en la máquina y y la encendemos. Y en automático va a cargar el nuevo firmware. Y bueno, ahorita les enseño cómo es que queda y si ya funciona. Ok, aquí yo ya instalé el firmware nuevo. Ahí está la información de la versión y también la placa que tengo, ¿no? Que fue la que instalé. Entonces, una vez hecho esto, voy a hacer un auto home para que escuchen que los motores ya no suenan. Y también para que vean que ya usa el BL Touch como sensor de Z. Aquí hay una cuestión
Aquí hay una cuestión, y es que hay una diferencia de altura entre la sonda del sensor y el Veletouch. Entonces, lo que se tiene que hacer es que en el firmware de la máquina, o bueno, en la máquina se tiene que configurar esa diferencia de altura. ¿Cómo se configura? Se puede hacer de dos maneras, una es manualmente y otra es con el ZProof Wizard, que fue una opción que activamos. Entonces para eso nos vamos a movimiento y ahí está la opción de ZProof Wizard. Bueno, después de que haga el homing, lo que nos va a pedir es que bajemos el extrusor hasta que toque la cama. Esto lo podemos hacer como si fuera, como si la fuéramos a nivelar con una hoja de papel. La ponemos por debajo y ya cuando la hoja apenas pase rozando la boquilla es que ya está. En mi caso, el offset es de menos 1.5 milímetros, pero por alguna razón el firmware no los considera, o sea, como que a ese valor todavía le quita 0.2 milímetros. Y entonces para corregirlo tuve que irme a la parte de configuración y ahí está la opción de Pro Offset a Offset y ahí nada más tengo que llevarlo hasta menos 1.5. De esa manera ya queda la boquilla perfectamente a la altura de la cama y a lo mejor podrían hacer una última nivelación manualmente de los cuatro puntos de la cama para que ya quede bien nivelada. Y bueno, se tiene que guardar la configuración para que ese valor se mantenga siempre. Y ya ahorita nada más voy a grabar una prueba con el funcionamiento de la máquina para que vean cómo queda. Pues después de terminar de calibrar la máquina, imprimí un par de tortugas como de prueba. La primera se rompió, pero la segunda salió con muchos defectos. Entonces comencé a hacer más pruebas. Hice una torre de temperatura, hice pruebas de retracciones y hice una prueba que se llama Pressure Advance. Esta última prueba es más que nada para verificar que cuando eh, genere esquinas la máquina, no las genere redondeadas, porque es lo que estaba notando. Imprimí un cubo de calibración y las esquinas salieron como que muy redondeadas. Entonces, con la prueba de Pressure Advance, intenté ver cuál me podía dar un mejor resultado para tener líneas rectas, realmente rectas, ¿no? Entonces, bueno, según el test, la mejor opción era Pressure Advance de uno, pero notaba como que la máquina se atoraba mucho cuando intentaba imprimir. Entonces lo fui bajando hasta 0.5 y ya en ese parámetro ya la impresión ya no iba tan mal. Entonces, bueno, lo dejé así. Pero bueno, he estado imprimiendo un par de cosillas. Imprimí un stand para una laptop y también imprimí unas piezas que son para poder maquinar PSBs con una CNC. Entonces, bueno, creo que eso es todo. Este video es más como una prueba para ver cómo grabar y cómo am, editar videos, pero espero que ya el próximo esté más en forma, ya tenga un guión por lo menos o algo. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias.